Cuenta Rosario Ibarra que cuando intentó ganar la presidencia de México, un hombre le dijo: las mujeres como las escopetas, cargadas, o sea, embarazadas, las mujeres como las escopetas deben estar en un rincón. Y Dilma Rousseff, la presidenta brasileña, recuerda lo que sobre ella dijo el expresidente Lula da Silva a un amigo: Dilma es más hombre que nosotros dos juntos. Y que conste, eso era un elogio. ¿Qué pasa cuando se mezclan el machismo y la política en América Latina? Bueno, pasan cosas como estas. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre un político y una dama? Mire, el político cuando dice que sí quiere decir también, cuando dice también quiere decir que no, cuando dice que no, no es político. La dama cuando dice que no quiere decir también, cuando dice también quiere decir que sí, cuando dice sí, no es dama. Entonces, acá estamos conversando entre un político y una dama. La verdad es que es cierto, muchos políticos. Fue el chiste del que echó mano el presidente de Chile, Sebastián Piñera, en la ceremonia de clausura de la 13ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno en México. Obviamente despertó un avispero tremendo en las redes sociales. Bueno, y en el carnaval de este año, el presidente Evo Morales decidió cantar unas coplas burlescas que fueron recibidas también con una andanada de críticas. Algunos de los versos de esas coplas decían: este presidente de gran corazón a todas sus ministras les quita el calzón, y en otra parte decía cosas como las que están leyendo. Las compañeras en sus consignas dicen: mujeres ardientes, Evo presidente, me han hecho asustar. Otra compañera dice: mujeres calientes, Evo valiente, no estoy mintiendo, está grabado en la televisión. Son palabras del presidente Evo Morales. Y hay más. Bueno, ahí tienen otras frases. Hay más. Un alcalde boliviano se permite ciertas libertades con una concejal. Una imagen que poníamos en las últimas horas y que vamos a repetir para que ustedes la disfruten o la padezcan. Percy Fernández, alcalde oficialista de la localidad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, le toca el trasero una y otra vez a la concejal Desiree Bravo, la presidenta, por cierto, del Consejo Municipal, durante un acto público. En CNN Miami saludo de inmediato a Carlos Alberto Montaner, analista político, cuya novela más reciente es La mujer del coronel. Carlos Alberto, bienvenido, buenas tardes. Gracias, Camilo, por invitarme. Oye, sin echar mano de las estadísticas sobre violencia contra las mujeres, que son realmente escalofriantes, está claro que para algunos políticos regionales una mujer es un ciudadano de segunda clase y en el peor de los casos llega a ser una no persona. ¿Por qué pasa esto, Carlos? Bueno, yo creo que en América Latina casi todo el continente está encharcado en esa forma brutal de machismo. Y hay una progresión, es decir, son más machistas en las zonas rurales, es decir, los campesinos son más machistas incluso en las poblaciones indígenas, en donde las mujeres son consideradas de segunda categoría, de manera que cuando vemos lo de Bolivia no puede extrañarnos, porque estamos en presencia de un político que es además alguien que procede del campo y de la zona de Junco Calero, y que además de eso tiene vínculos con las culturas indígenas. Eso agrava el problema, pero también está presente en las zonas urbanas y en gente educada. Es una tragedia porque hay que eliminar el machismo de cualquier manifestación política. Eso es lo que nos conviene a todos. Y no es fácil porque vivimos, Camilo, en una cultura muy patriarcal, cuyos orígenes son precisamente eso. Yo recuerdo cuando era estudiante, todavía leíamos un libro de un antropólogo que planteaba la necesaria subordinación de la mujer por la ausencia de testosterona. Se llamaba la inevitabilidad del patriarcado, era el título del libro. Tremendo. Bueno, pues vivimos en esa cultura todavía, desgraciadamente. Quiero significar, Carlos, si me lo permite, que en los tres casos que hemos presentado, en los tres casos, Piñera, Morales y el alcalde de esta ciudad, Percy Fernández, se disculparon públicamente después de este trance. Ahora, vamos a admitir que vivimos en una cultura machista, que hemos sido forjados como elementos, como hombres machistas, como machos cabríos y todo eso. Ahora, lo que quiero preguntar, Carlos, es que falta sentido común, porque chistes de gallegos hay, de judíos hay, de negros hay, pero las personas que tienen un compromiso políticos sobre todo y públicos saben que esos chistes no se pueden hacer en todas partes, primero porque son de mal gusto y pueden lacerar a otras personas. ¿Qué falta entonces en estos políticos
latinoamericanos? ¿Sentido común, cultura general, delicadeza? ¿Qué falta? Yo creo que todo eso, y es muy importante cuando se dice que la corrección política no debe eliminar ciertos mensajes, no, hay que eliminarlos porque la agresión comienza en el lenguaje. Cuando nos burlamos de los homosexuales, de los curas, cuando nos burlamos de las mujeres, cuando nos burlamos de los incapacitados o de los discapacitados, en ese momento estamos ya a punto de cometer una injusticia contra ellos o de justificar una injusticia contra ellos. Yo creo que sí, que hay que ser severos en eso y bueno, hay que aceptar las disculpas de los políticos cuando cometen un error, pero hay que seguir presionando en ese terreno porque cuando no hacemos esto, lo que hacemos es abrirnos a la posibilidad de que se cometan esos atropellos contra cualquier grupo humano, ya sean mujeres, o sean homosexuales, o sean discapacitados, o curas, o en fin, cualquiera, que sea objeto de una burla de esa naturaleza. Yo creo que es algo que debemos censurar y que debemos además castigar de alguna manera, electoralmente si es posible, o de lo contrario, castigarlo públicamente. Me parece que es muy importante. Y Carlos, también hay que ser justos. Para ser justos, ya se sabe que en esta vida hay rubias y rubias, pero también hay políticos y políticos. Finalmente, ¿puedes mencionar ahora un político latinoamericano que sea un auténtico caballero respecto a lo que estamos hablando hoy? ¿O que ha sido un auténtico caballero modélico? Bueno, yo creo que en Ecuador, por ejemplo, los presidentes en Uruguay, los presidentes han sido bastante cuidadosos. En Ecuador es todo lo contrario. En Ecuador está ese ejemplo terrible de una conferencia de prensa donde el presidente Correa le llamó gordita horrorosa a una periodista, en fin, que es lo peor, es decir, insultar a una periodista me parece que es tremendo. Yo creo que quizás en Uruguay hay una cultura política. Yo he visto a los presidentes Sanguinetti y Lacalle tratar muy seria y muy respetuosamente a las mujeres. Quizás ese es un buen ejemplo, pero es muy difícil. Es una pregunta que me sacaste de balance porque no la esperaba realmente. Perdóname, pero debe haber políticos respetuosos, debe haber políticos latinoamericanos que no tutean a los periodistas cuando no le conocen ni le dicen gordita. Debe haberlo. Vamos a buscarlo. Si alguien los conoce, que nos llame a CNN y lo compartimos juntos, que estamos muy cortitos de buenas noticias. Lo decimos inmediatamente. Lo decimos inmediatamente. Bueno, Carlos Alberto Montaner, un placer. Adiós y buena suerte. Gracias, Camilo. He aquí, señoras y señores, otras miradas a la actualidad. Será luego del corte en 3 minutos. CNN en Islas Malvinas, 30 años.